¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Empezamos Diálogo Abierto en este lunes 10 de febrero del año 2025. Y sin duda que la mirada está puesta en Ecuador, en donde hay toda una disputa voto a voto por el primer lugar entre el presidente de la República de ese país, Daniel Noboa, y la correísta Luisa González. Habrá segunda vuelta el 13 de abril. ¿Qué se espera? ¿Qué proyectan? ¿Qué alianzas habrán? Vamos a conversar esta noche desde Quito con Verónica Poveda, que es una de las más destacadas especialistas en consultorías políticas. Pero también esta noche vamos a hablar sobre la función del notario. Por ello nos va a acompañar el flamante decano de esta orden profesional, el doctor Alejandro Collante Becerra. Conoceremos qué acciones van a desarrollar y un tema importante: ¿podrán brindarse servicio notarial a los privados de la libertad? Así que esto y mucho más esta noche aquí en Diálogo Abierto, pero antes, el resumen informativo. Confiamos en nuestro acuerdo de libre comercio, confiamos en las relaciones fuertes que hemos sostenido todos estos años con Estados Unidos, pero tenemos que estar atentos y tenemos que prepararnos ante una eventual, digamos, problema, tanto la llamada guerra entre Estados Unidos y China, para ver de qué manera nos puede afectar a nosotros directamente. Eran las 12 por ahí, las 12, sí. Ya estaba muerto ya el señor. ¿Qué pasó? Ya los demás ya los subieron a la ambulancia. En este momento estamos mandando pequeñas cantidades a Estados Unidos y a Francia. Bien, habrá segunda vuelta en el Ecuador. Será el 13 de abril próximo. Dos son los candidatos que, por cierto, en medio de 16 postulantes han obtenido la más alta votación. Se trata del presidente Daniel Noboa y de la candidata correísta Luisa González. ¿Qué novedades se han producido en este proceso eleccionario? Sin duda, lo que más ha llamado la atención es esa diferencia mínima, 0.5 de votos, cuando hasta un día antes las encuestadoras daban por amplio margen como ganador al presidente Noboa. Vamos a hablar sobre este tema, sobre las proyecciones, sobre las alianzas que se cocinan probablemente también con los grupos indígenas, con la experta justamente Verónica Poveda, que es directora de Asuntos Públicos de la consultora ecuatoriana Consectum. ¿Cómo está, Verónica? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, Ricardo, muy buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Diálogo Abierto. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo está el panorama político electoral esta noche ya en el Ecuador, cuando se han definido, ¿no?, provincias que apoyan al gobierno y provincias que son correístas, ¿verdad?, que han dado justamente ese repunte que se produjo a esta hora ayer en favor de la candidata correísta? Así es, Ricardo, ha sido una jornada sorpresiva. Creo que nadie, ni siquiera los propios candidatos que están en los dos primeros lugares, esperaban los resultados que hubo a partir de las 7:30 de la noche ayer, cuando el Consejo Nacional Electoral empezó a publicar los primeros ya datos oficiales. Estamos ahorita con un margen del 0,26% nada más de diferencia entre ambos candidatos, de acuerdo con los datos actualizados del Consejo Electoral. Es un margen mínimo, la verdad, histórico en nuestro país. Eso no se ha visto. Es prácticamente un empate lo que los dos candidatos han tenido. Y sin lugar a dudas ha sido una sorpresa, creo que para todos los electores, de este resultado, ya que el presidente apostó por una campaña para llegar a una sola vuelta y que no haga falta el balotaje de abril que tendremos en este punto. Y por su parte, la candidata González, creo que apostando aún así al balotaje, no esperaba que la diferencia de los porcentajes que ambos obtuvieron sean tan mínimos como los vemos. A ver, la provincia del Guayas y de Manabí han sido sin duda gravitantes en favor de Luisa González. Es más, yo veía anoche las cadenas de televisión y decían que 7 de cada 10 pobladores han votado, han dado el respaldo al correísmo, pero coinciden en que estas dos provincias es donde hay mayor casos, por ejemplo, de sicariato y de delincuencia. ¿Es cierto esto? Sí, Guayas y Manabí son las provincias más peligrosas del Ecuador. Guayas en primer lugar. Y efectivamente son las provincias en donde más ha arrasado la cantidad de votos la candidata González. Manabí, sin embargo, cabe destacar que
históricamente ha sido una provincia correísta. No es esto nuevo, el correísmo siempre ha ganado en la provincia de Manabí, es su bastión, es su trinchera fuerte de batalla. Entonces, lo que ha sucedido con Manabí, la verdad, no nos sorprende o no debería sorprendernos. Lo de Guayas ya sucedió hace un par de años cuando hubo aquí elecciones seccionales de alcaldes, de autoridades provinciales. Fue la primera vez que el correísmo logró captar la provincia de Guayas, dejando a otros partidos que tradicionalmente eran propietarios, entre comillas, de esta provincia. Pero ya desde hace 2 años este territorio se convirtió en un bastión también correísta y el resultado obtenido por la candidata González así lo hace ver. ¿Qué crees, Verónica, que puede haber pasado con el presidente Noboa? ¿Exceso de confianza? ¿Pelearse con su vicepresidenta podría haber sido también una causal de, digamos, esta situación que no se lo esperaba, porque anoche tuvieron que cancelar la fiesta prácticamente que se había armado en un lujoso hotel? ¿Qué crees tú que ha ocurrido? ¿Por qué este cambio repentino cuando las encuestadoras y el primer exit poll, o sea, el primer recuento a boca de urna, lo daba como favorito y con un porcentaje mayor al 50%? Así es, casi en una sola vuelta, como él decía. Yo creo que hubo varios factores, una suma de varios factores. Desde mi punto de vista, una falta de comunicación directa del presidente candidato con el electorado. Si bien lo hemos visto haciendo visitas de territorio, inaugurando ciertas obras, entregando algunos beneficios a la ciudadanía, creo que a nivel personal le hizo falta más comunicación. Es su esposa, que es una nutricionista, pero también es una influencer, la que más hacía campaña activa en redes sociales en el sentido de enviar mensajes directos a los electores. El presidente lo hacía, sí, a través de redes sociales, pero quizás de una manera muy implícita, ¿no? Y en los micrófonos, él no es un showman en lo absoluto, entonces en los micrófonos él interviene 3, 4 minutos en actos oficiales y no oficiales, y con eso pues basta. Lo otro sí es un exceso de confianza que él inclusive por eso desde hace más o menos un mes vimos que ya empezó con este eslogan de ir a una sola vuelta electoral. Entonces creo que él estaba seguro de que al decir que un año no era suficiente para lograr todos los cambios que él había prometido y que él quiere hacer en el país, estaba seguro de que la gente le iba a dar su voto de confianza. Pero ahora, cosa que vemos que no es así. Ahora, el presidente Noboa es el hijo del hombre más poderoso, multimillonario ecuatoriano. ¿Cuánto fue, digamos, de pomposa la campaña electoral que él ha desarrollado siendo candidato y siendo presidente a la vez? O sea, allí sí probablemente haya existido mucha supervisión de los organismos electorales para que no exista un mal uso de los recursos públicos. Bueno, hubo sí ciertas obras inauguradas en este tiempo. La campaña sobre todo fue digital y donde más se vieron las billeteras fue en la parte digital, liderando la campaña la candidata González y el candidato presidente Noboa. Ambos tienen las inversiones mayores en cuanto a pauta digital, principalmente para llegar a ese electorado millennial, centennial, que es el grueso de la votación que tenemos. Hay un control electoral, pero sobre todo a la inversión que hace el Estado en las candidaturas por las franjas publicitarias de radio, televisión, prensa escrita, vallas. Ahí es donde entra el control electoral, pero difícilmente se logra un control exhaustivo en lo que es inversión en pauta digital y en lo que son camisetas. Claro. El presidente Noboa puso muy de moda unos cartones con su silueta. Sí, que estamos viéndolo. Regalado en todo el territorio nacional. Sí, estamos viendo justamente esas siluetas. A ver, ahora se viene una segunda vuelta, un balotaje, como se denomina también. Digamos, los resultados de los 14 candidatos restantes no han sido muchos, creo que no suman ni el 6% del total. Esto probablemente ocurre en el Perú, donde podríamos tener 42 candidatos, imagínate. Ahí he visto candidatos con muchos con 0, ¿no? 0.5, 0.1. Yes. Lo más probable es que el presidente o la señora González tenga que buscar alianzas y posible lo haga con los grupos indigenistas, ¿no? Con los grupos indígenas que han tenido, creo, el 5%. ¿Cuántas probabilidades tiene Noboa de poder también buscar alianzas o pactos con otras agrupaciones o colectivos políticos?
El problema que yo veo en lo personal es que los porcentajes a los que llegan los otros candidatos son mínimos. Bastante. Entonces, lo más seguro es que el resultado de la segunda vuelta sea en más o menos los mismos números que estamos viendo ahora, producto de la primera vuelta. Sí se ha hablado ya de parte del candidato, ex candidato Leonidas Issa, que representa el indigenismo, que obviamente él no votaría por la derecha, que es la que representa a Noboa, entonces ahí podríamos entender que sus votos irían a la candidata González, y luego otros candidatos, bueno, la persona que estuvo en cuarto lugar, que es Andrea González, sí ha insinuado que en cambio los votos de ella o el apoyo de ella iría al presidente Noboa. Sin embargo, sí tenemos que ser también conscientes de que los votos no son endosables. El candidato puede decir, bueno, yo como candidato o como ex candidato apoyo a tal o cual, pero ya hemos visto que en la realidad la tendencia de la gente no es hacerle caso al candidato por el cual votó para votar en la segunda vuelta. Entonces, es bien difícil que se pueda dar una lectura tan temprana de cómo se podrían endosar estos votos, y sobre todo mi inquietud, mi cuestionamiento es que los otros candidatos no llegan a representar porcentajes importantes que puedan realmente sumar a las dos candidaturas que van a la segunda vuelta. Verónica, ¿qué pasó con las encuestadoras? Eso también se ha visto mucho, se ha hablado mucho anoche. Yo veía Teleamazonas y la verdad que la empresa que dio el 50 y poco más al presidente Noboa no sabía cómo explicar de dónde habían salido los resultados y tampoco sabía cómo explicar quién había financiado ese Eximpolo, esa boca de urna. ¿Qué ha pasado? Creo que la principal no ha participado, o sea, la principal encuestadora que tiene Ecuador creo que no ha participado, lo han hecho otras, pero como que el papel de ellas no ha quedado bien parado. Sí, los porcentajes que tuvimos hasta la semana pasada, más o menos hace 2 semanas que podíamos publicar encuestas, le daban al presidente Noboa un 38% de votos válidos, a la candidata González un 32%, entonces era una franja en la que se podía prever una segunda vuelta, pero con una distancia significativa en cuanto a los votos. El exit poll de ayer sí se equivocó totalmente porque le daba al presidente Noboa casi el 50 y un poco más, que si en el margen de error incluso se podría haber hablado de una segunda vuelta. Obviamente son estudios que no son hechos en todo el universo, en toda la población. El exit poll se hablaba de que se aplicó el estudio a 28,000 personas en todo el territorio nacional, incluidas las Islas Galápagos. Sin embargo, ya las voces detrás de eso pues dicen que al final el financiamiento que pueden tener estas empresas genera ciertas tendencias también en el resultado que pueden dar. Y esto no es de hoy, es un tema que ya en el Ecuador lo hemos vivido hace aproximadamente 10 años, en donde es muy difícil predecir el resultado de las encuestas, sobre todo también porque hay votantes que deciden en el último minuto, debido justamente a la polarización que tenemos del correísmo, del anticorreísmo. Entonces un poco en esa franja nos venimos moviendo en los últimos años y hay votos de último minuto que se van por una u otra tendencia. Ahora, ¿cómo se desarrolló el proceso electoral en cuanto a la seguridad? Porque, claro, el gobierno ecuatoriano dispuso el cierre de fronteras con Colombia y con Perú, ¿verdad? Hasta hoy se ha desarrollado este cierre, esta restricción de ingreso y salida. Y esto era una medida que, claro, es un país soberano, el Ecuador, tiene la posibilidad de tomar sus decisiones, y eso lo sabemos aquí, y lo respetamos, por cierto, pero era por un tema de seguridad, básicamente. ¿Cómo se desarrolló el proceso electoral justamente en cuanto a lo que significó la presencia policial y militar para garantizar que esto se desarrolle de la manera más tranquila? ¿Hubieron problemas con el tema de la seguridad o no se dejó sentir este problema? No, fue una jornada bastante pacífica. En realidad hubo pequeños inconvenientes con personas que violaron la ley seca, algunos desmanes menores, pero la verdad, como ustedes saben, para Ecuador el tema de seguridad ahora mismo es una prioridad, es la principal preocupación que tienen los ecuatorianos. Alrededor del 35% de ecuatorianos señala como la primera preocupación el tema de la seguridad. Entonces, era importante tomar medidas. Hubo alrededor de 40,000 efectivos entre policías y militares en las calles de las juntas receptoras del voto, vigilando que todo se dé con normalidad.
y afortunadamente no hubo desmanes. Hay que recordar también que en el año 2023 hubo el lamentable asesinato de uno de los candidatos a la presidencia. Entonces todo eso ha ido marcando ciertos antecedentes, ciertos panoramas un poco de terror en nuestro país, que han obligado al presidente a tomar esa decisión del cierre de fronteras y al despliegue importante de efectivos militares y policiales en las calles. Qué bueno que se ha desarrollado con tranquilidad. Los observadores internacionales, ¿qué han dicho sobre el proceso electoral? Tengo entendido que hay varios, ¿no? Estuvo el Parlamento Andino, la OEA, expertos también, varios que han sido expresidentes o miembros de los tribunales electorales, incluso una delegación peruana. ¿Qué nos puede decir, Verónica, sobre las reacciones de quienes fueron a presenciar el proceso electoral? Bueno, en general las reacciones han sido buenas, han visto o han evidenciado un proceso tranquilo, en calma, pero sí hay algunas observaciones que se están haciendo en cuanto a actas que deben ser nuevamente revisadas y contabilizadas en términos de resultados por ciertas inconsistencias que se generan, pero realmente eso es normal y creo que en todos los países sucede que un número mínimo de actas tiene siempre inconsistencias, entonces no ha habido nada fuera de lo común, como en otras ocasiones que quizás han encontrado papeletas incluso ya marcadas el voto o urnas abiertas. Nada de eso ha sucedido en esta vez y los observadores lo que piden es transparencia hasta que esas actas sean totalmente cristalizadas en cuanto a los resultados y que, por ejemplo, para la Asamblea se asignen ya los escaños que esperamos suceda en los siguientes días. Tenemos ya unos resultados preliminares, pero obviamente viene de aquí un proceso de impugnaciones y lo que los observadores piden es que las autoridades electorales se sujeten a los derechos que tienen los candidatos de seguir todo ese proceso de impugnación hasta verificar que el resultado sea el correcto. Correcto. Una pregunta final. ¿El Congreso cómo va a quedar, digamos, compuesto en adelante este nuevo, creo que es quinquenio que van a desarrollar en Ecuador? 4 años, hasta el año 2029, sí, tanto el presidente como los asambleístas, que lo llamamos acá, diputados, están para un periodo de 4 años. Correcto. El resultado es igual. Si ustedes ven el resultado de Daniel Noboa versus Luisa González, exactamente lo mismo ha sucedido hasta el momento con los números que se manejan para el Parlamento. Estamos hablando más o menos de 68 asambleístas de ADN, que es el movimiento del presidente Daniel Noboa, y 63 de Revolución Ciudadana, que es el movimiento correísta. Entonces, están muy juntos en cuanto a resultados y ya los otros partidos políticos y movimientos pequeños tienen 3 asambleístas, hasta 8 asambleístas, del que mayor número de legisladores tiene. Entonces, vamos a ver una asamblea absolutamente dividida en 2 partes. Cualquiera de los 2 candidatos que llegue a la presidencia va a tener un escenario complicado, porque asimismo en la Asamblea cualquiera de los 2 puede hacer mayoría con los movimientos pequeños. Entonces va a ser bastante cuesta arriba la gobernabilidad nuevamente en estos 4 años que se vienen, y lo que queda ver es el presidente que entra en funciones con quienes logra hacer alianzas, acuerdos en el Parlamento para que le dejen gobernar, porque la excusa o la razón, el argumento por el cual los presidentes siempre dicen que no logran hacer ciertas cosas es por las trabas que tienen en la legislatura. Entonces, de aquí tenemos para 4 años a ver cómo se logran esos acuerdos. Correcto, y que hay también 4 semanas para que los ecuatorianos decidan su voto finalmente hasta el 13 de abril. Perfecto, muchísimas gracias por todos los aportes. Verónica Poveda, directora de Asuntos Públicos de la consultora ecuatoriana Consectum, por este contacto, y por supuesto seguramente volveremos a conversar para ir conociendo cómo se van preparando los 2 aspirantes al Palacio de Carondelet. ¿Quién llegará primero? Estaremos seguramente conversando en otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, Ricardo, una buena noche. Un saludo. Vamos a ir a una pausa luego de habernos enterado todo el panorama en el Ecuador para hablar sobre el trabajo de los notarios. Hay un nuevo decano en el Colegio de Notarios de Lima. ¿Qué acciones van a emprender durante este periodo 2025-2026? Hay iniciativas legislativas también sobre el tema. Esto y más al retorno. En el Perú existen aproximadamente 500 notarios, 135 en Lima.
¿Cuál es el trabajo que desarrollan? ¿Qué se espera de la nueva gestión del Colegio de Notarios? Siempre la presencia de un profesional es importantísimo para dar fe, justamente, de un testimonio, de un documento, de una compraventa. Vamos a hablar con el decano, justamente, de la Orden, el flamante decano, el doctor Alejandro Collantes Becerra, decano del Colegio de Notarios de Lima. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, señora? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. ¿Cuáles son las principales acciones que piensa usted imprimir a su gestión? Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros básicamente centramos nuestro plan de trabajo en 3 ejes fundamentales. Correcto. Un primer tema básicamente se refiere a la defensa institucional de la función notarial, que nos parece muy, muy importante, sobre la base de que nosotros nos desarrollamos en un sistema latino que debe ser salvaguardado con ahínco. La independencia, la autonomía, la inmediación, la matricidad del instrumento público resultan muy, muy importantes. Ahora bien, la institucionalidad del gremio también responde a esa defensa. El gremio notarial cada vez debe estar más presente en todas las situaciones que se refieran de algún modo a la manifestación de los elementos legislativos, que es muy, muy importante. El notario siempre tiene que dar su voz institucional al respecto, porque nuestro fin siempre, siempre tiene que estar dirigido a dar la seguridad jurídica a la colectividad, que es nuestra razón de ser. ¿Y esto cómo se trasluce en propuestas legislativas? Básicamente hay muchas propuestas legislativas que nosotros tenemos una interrelación muy fluida con los órganos que de algún modo de gobierno y de ejecución, léase Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, a las comisiones donde se presentan estos proyectos legislativos, siempre nos piden nuestra voz, nuestra presencia, pero no se limita solamente a dar nuestra, digamos, de algún modo nuestra palabra, sino también nosotros presentamos proyectos de ley alternativos que nos parecen que pueden contribuir y ser unos mejores insumos para que la técnica legislativa sea muy buena, porque de lo contrario se generan unas normas, señor Alba, que no logran, digamos, sintonizar con la colectividad y lo que generan son incertidumbres. Si usted me permite poner un ejemplo. Perfecto. El permiso de viaje unilateral, por ejemplo, que no hace mucho se dio. El que se acaba de aprobar justamente, Así es. que permite que un niño, un menor de edad, salga con la autorización solo de uno de los padres. Así es, en tres situaciones Salga del país. específicas. Claro, al exterior. En 3 situaciones específicas. Estudios, salud y la otra creo que es de cuestiones académicas, eventualmente deporte. Pero solamente nosotros nos debemos preguntar, ¿el notario tiene que juzgar esos elementos? Ese nivel de subjetividad puede generar un conflicto. ¿Qué tal si los padres no están de acuerdo en ello? ¿El notario puede dirimir una controversia cuando nosotros por principio somos componentes de la buena voluntad y la buena avenencia de las personas? ¿Y el legislador no ha tomado en cuenta esto? Dimos nuestra voz, presentamos nuestras propuestas, advertimos de los riesgos. Y sin embargo, reitero, esta norma, incluso he leído algunos artículos de tratadistas independientes que señalan los peligros, los atentados contra la patria potestad, por ejemplo, de los padres, la eventualidad, digamos, del uso o del mal uso, en todo caso, de alguna de estas hipótesis de justificación, etcétera, etcétera. Y lo que hemos obtenido en realidad es que no creo que haya un notario, o por lo menos que yo sepa en este momento, la vigencia y eficacia de esa norma. Eso quería preguntarle. Está muy en cuestión. Eso, ¿qué haría usted si a su oficina le llega un pedido de este tipo? Bien difícil, señor Alba, porque fíjese, juzgar desde el punto de vista, digamos, subjetivo, que esa hipótesis, sea de educación, sea de deporte y sea la de salud, sea un justificativo para que uno de los padres unilateralmente pueda obtener un permiso de los hijos, es un poco difícil. ¿Y qué tal si el el disenso, la controversia, el otro padre dice, no, yo me opongo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué fin le damos? Entonces hay un adagio siempre en el caso de los notarios, cuando tenemos esta duda en cuanto a la subjetividad de estas alternativas, es mejor abstenerse porque no está claro el tema. Hemos pedido, por ejemplo, algún tipo de corrección con la norma. Hay acciones por allí que se están dando, pero el ¿Van a recurrir al Tribunal Constitucional por esta norma? En principio creo que hay algunas instituciones que lo han hecho. Nosotros en sí mismos todavía no nos hemos pronunciado respecto a esa vía legal. Ya. Lo que sí nosotros somos muy proactivos con esto.
Cuando cuestionamos una determinada ineficiencia de la técnica legislativa de una norma, lo que presentamos siempre es la posibilidad de que eventualmente esto sea mejor legislado. Entonces, en ese afán estamos, en el afán de corregir normas, de ver la posibilidad que esto dependerá ciertamente del Congreso, pero tratamos de dar algún camino a esto, ¿no? ¿Hay alguna propuesta legislativa que han presentado o solo ha sido un contacto con los congresistas? Nosotros hemos presentado algunas propuestas en mérito a esa norma que se dio. Si se refiere al tema específico, la presentamos. No se tomó en cuenta, lamentablemente, pero en todo caso, nunca hay que desechar ideas. Están todavía, digamos que las comisiones no están trabajando en este instante. Ahorita están de vacaciones hasta marzo. Un receso, digamos que es como... El receso parlamentario, sí. Pero nunca desechamos eso. Correcto. Hay otro tema que a mí me llama la atención porque estaba repasando parte de sus propuestas y es optimizar el órgano centralizado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con transparencia absoluta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pueden actuar ustedes frente a esta Fíjese, situación? Nosotros desde hace ya un tiempo, esto es una corriente mundial, somos parte de la lucha contra el lavado de activos, que es una lacra que hay que combatir todos. Y cuando a nosotros, los legisladores, en términos generales, nos hacen un llamado para colaborar en esto, pues atendemos ese llamado y nosotros hemos sido considerados sujetos obligados de ese elemento de control del lavado de activos. Entonces, sobre esa base, lo que nosotros pretendemos es establecer una forma mucho más dinámica de que el órgano centralizado, que es una entidad que se ha creado para efecto de ser una suerte de tamiz de toda la información que fluya, pero que sea mucho más eficiente, mucho más amigable y mucho más proactiva. Tratamos de hacerlo, estamos en plenos procesos de evaluación, entenderá usted que recién asumimos el cargo y estamos tratando de que todo mecanismo que contribuya a que nuestra función sea en pro de la sociedad, de la seguridad de las relaciones jurídicas, tenga usted que lo vamos a hacer. Perfecto, le agradezco mucho. Hay un tema para seguir conversando, de la autorización para los viajes de los menores, sin duda nos queda todavía muchas aristas por analizar. Le agradezco mucho, conforme avance su gestión seguiremos conversando. Doctor Alejandro Collante Becerra, decano flamante del Colegio de Notarios de Lima. Gracias. La mejor gestión. Gracias, señor Álvaro, muy amable. Nos despedimos, termina esta edición. Ya está Ronnie Mellán con nosotros para contarnos en breve las principales noticias al cierre de la presente jornada. Por nuestra parte, buenas noches.